Bueno, en este segundo bloque vamos a continuar conversando temas de carácter constitucional eh, y de lo que nos viene por delante. Y antes de pasar al siguiente tema, yo quisiera preguntarle a Luis Fernando que algo que me parece muy importante porque no sé si está bien claro, porque existe mecanismo en la Constitución vigente, pero no sé por qué no funciona, porque veo que no hay una posibilidad de hacer darle sanciones a los políticos cuando no cumplen su función. ¿Ah? Cuando hacen algo inconstitucional, entonces veo que no hay una fórmula de que la persona se sienta amenazada o inhibida de perder su cargo si hace algo, obviamente, que es incorrecto e inconstitucional. No sé si tú me Sí, puedes decir algo. efectivamente, a ver, existe un mecanismo que se intentó con el diputado Hugo Gutiérrez, que es removerlos por medio de un juicio en el Tribunal Constitucional, ¿ya? Y al final, como entiendo que es algo que no el Tribunal Constitucional nunca ha condenado a la remoción del cargo de un parlamentario, entonces como que lo ven con cierta timidez, podríamos decir. O sea, no se atrevieron en este caso, siendo que las pruebas eran bastante contundentes. Entonces lo que debería hacer la Convención Constitucional es definir de forma mucho más clara causales para la remoción del cargo de un parlamentario, y que sean muy claras en el fondo, y que claro, tiene que resolver un órgano sea como la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, pero que sea muy claro cuáles son las causales para que ninguno de los parlamentarios incurra en esas conductas. Y en caso de ocurrir que la ciudadanía tenga muy claro, muy concientizado que, oye, a este gallo en el fondo ha hecho algo gravísimo y tiene que ser removido de su cargo. Yo creo que es razonable, me gusta la idea de que esto sea conocido por el Tribunal Constitucional o bien por la Corte Suprema, que sea directamente un órgano superior de justicia, o un órgano en el fondo con la jerarquía suficiente para hacerle contrapeso, sea al Senado o a la Cámara de Diputados, pero también tienen que tener los ministros de ese órgano muy incorporado, que esto está dentro de sus atribuciones y que tienen una responsabilidad de ejercer un contrapeso respecto a estos otros órganos del Estado en los casos en que se apartan de sus funciones o incumplan de forma muy grave sus atribuciones. ¿Y tú crees que es bueno o pudiera ser peligroso, por ejemplo, que en la nueva constitución existiera un mecanismo donde la sociedad civil pudiera hacer algún tipo de acción para destituir a un político? Bueno, no sería tan complejo, o sea, sobre la base de que sea este mismo órgano el que conozca y finalmente resuelva. Podría haber un mecanismo para que cualquier ciudadano lo requiera, y será el tribunal que en admisibilidad resuelva si es que hay fundamentos suficientes para solicitar o para que siquiera se llegue a conocer respecto a este tema. O sea, si es que lo va a conocer finalmente un tribunal o un organismo organizado como tribunal, no veo como algo tan grave o tan escandaloso que la misma ciudadanía pueda, en el fondo, presentar un requerimiento en ese sentido ante los tribunales. Interesante el tema, muy, Mm. muy entretenido, porque creo que una de las cosas que hay que hacer es tratar de ponerle por lo menos una tarjeta amarilla o roja a algún político. Por supuesto. Por supuesto, Eh, si conductas, por ejemplo, como la que incurrió el mismo diputado Gutiérrez, por eso estábamos hablando de él, él fue a incitar protestas en frente del regimiento de carabineros, del regimiento del ejército en Iquique. Él fue a hacer una especie de actividad supuestamente social, le denominan ellos, en la localidad de Alto Hospicio, y después se publicaron unas fotos que los niñitos estaban haciendo dibujos, donde Gutiérrez está matando al presidente de la República con una ametralladora o algo así, si mal no recuerdo. Entonces es un tipo que está deschavetado, que está, derechamente está loco, y tú tienes otros dando vuelta por ahí dentro del Congreso que han cometido delitos graves, que no sé, en el fondo se les ha condenado, o sea, han pasado ahí
en el fondo piola, como se dice, habiendo incurrido en conductas gravísimas en el pasado, y nadie hace ni dice nada. Entonces, tiene que existir controles para impedir que esto se siga prolongando en el tiempo, y controles ciudadanos también, ¿por qué no? O sea, que sea la misma ciudadanía la que le solicite a los tribunales pronunciarse, y que esto no pueda, en el fondo, quedar tapado por la clase política. Sí, bueno, y esto nos lleva, ¿no es cierto?, a pensar, ¿no es cierto?, en la justicia. Y cuando pensamos en la justicia, nosotros llevamos nuestra vista hacia el sistema judicial. Y yo creo que está a todas luces, visto que el sistema judicial no está funcionando como debiera en Chile. ¿Ya? Eh, no sé, pero creo que debiera haber un buen diagnóstico, porque la verdad es que de repente uno piensa que el juez actúa arbitrariamente, pero sin embargo uno se fija en que el fiscal, conociendo la materia, no presenta las condiciones necesarias para dar prisión preventiva a alguien o para acusarlo. Entonces tampoco sabe si la fiscalía funciona bien, ¿ah? O será el problema de a lo mejor el sistema procesal, ¿ya? O a lo mejor el Código Penal. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Porque la verdad es que está todo muy politizado, tanto en la fiscalía como en el poder, como en los jueces, ¿no es cierto? Los nombramientos de los jueces, de los jueces supremos ya dejó de ser una elección de un buen magistrado, sino que pasó a ser alguien de simpatías políticas. Sí. Entonces, ese sistema me gustaría que lo comentara y que nos dieras tú algunas luces de qué se puede hacer respecto a eso para mejorarlo. Mira, es un tema muy complicado porque pasa por distintas leyes, pasa por distintos organismos del Estado. Tienes el Poder Judicial por un lado, la Fiscalía, la Defensoría por otro. Tienes a Carabineros, también la Policía de Investigaciones, encargado de levantar parte de los antecedentes o de proteger la escena del delito, para que después las diligencias investigativas puedan ser desarrolladas por la Fiscalía. Tienes que el Poder Judicial tiene la responsabilidad también de condenar a las personas que se acreditaban han cometido delitos graves, y no dejarlos libres como están haciendo hoy en día por consideraciones políticas, porque ellos entran a definir ahí, dicen, ay, es que pucha, no me gusta que las cárceles estén tan saturadas, tan llenas de gente. Aquí se necesita una reforma por parte del Estado del sistema carcelario, así que yo no voy a condenar más gente a que se vaya a la cárcel, porque las cárceles están demasiado, es indigna la situación en que tienen los presos adentro. Entonces entran en consideraciones políticas, lo que es completamente ajeno a sus atribuciones. Recordemos, por ejemplo, el caso de este hombre aquí que asesinó a una niñita en Villa Alemana, que después no me acuerdo qué era, que lo había dejado libre una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el caso de Ámbar creo que era, que lo había dejado libre la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en una revisión express, habían dicho incluso las relatoras, funcionarias de la Corte, de una forma que era completamente, incluso, mucho más allá de ¿cómo se llama?, de lo que incluso habitualmente hacen los tribunales. Entonces aquí tenemos un problema serio. Y a nivel de constitución, ¿qué es lo que se podría hacer? Establecer controles y contrapesos, entregarle atribuciones a otros órganos del Estado para poder fiscalizar sobre la labor de los tribunales de justicia, resguardando su independencia, ojo, resguardando su independencia, porque esto es una cuestión bien de cuidado. Eh, entonces, claro, tenemos que otorgarle herramientas a los tribunales de justicia, o sea, a otros órganos del Estado para poder fiscalizar sobre la labor de los tribunales, de la fiscalía, y que no sea esta cosa que casi que se mandan solos. Ayer nos enteramos también que un funcionario del Poder Judicial, de los juzgados de garantía, creo, en la Araucanía, se le está acusando ahora de haber estado involucrado en delitos terroristas. Entonces, esto es una cuestión gravísima que no puede seguir ocurriendo, y que para empezar a corregirlo, lo que sí puede establecerse a nivel constitucional, es darle atribuciones, darle herramientas a a otros órganos del Estado para fiscalizar sobre el Poder Judicial, para fiscalizar sobre la Fiscalía,
y que no se manden solos. Oye, además que yo tengo la sensación, ¿no?, por lo que he leído, por lo que he visto en la prensa, de que los fiscales tienen algunos incentivos medios perversos, porque la verdad es que hay mucha cantidad de delitos que sencillamente no se investigan, porque son de cuantía menor o porque es muy complicado investigarlo. No sé, pero me da la sensación de que ahí hay una falla en el sistema del Ministerio Público, ¿ya? En que las personas tienen que tener aparentemente un mejor sueldo si tienen un caso cerrado. Y el mejor caso cerrado es el cual dice no hay antecedentes, se cierra el caso. Y el hombre queda pero con una calificación de sobresaliente. Entonces, yo creo que ahí también hay un tema importante en el Ministerio Público. Sí, no, definitivamente. Yo recuerdo un caso de un amigo muy cercano mío, que él estaba haciendo campaña, creo que en la época de la campaña del rechazo, en San Bernardo, y llegó una turba de tipos de izquierda en el fondo y le sacaron la cresta, a uno incluso la acuchillaron a uno de los brigadistas, y la fiscalía nunca hizo nada. Por suerte, en el fondo, este amigo mío es abogado también, él solicitó la carpeta de diligencia, no se había hecho, pero de verdad, nada, absolutamente nada. Entonces, aquí a veces ni siquiera es simplemente porque el delito no sea grave, porque, a ver, digamos ustedes, si es que no es grave, un delito donde una persona salió acuchillado. Entonces, uno no sabe en realidad cuáles son los intereses que se están moviendo por debajo, quiénes son las personas que toman estas decisiones, porque de verdad, delitos gravísimos no están siendo investigados por los órganos persecutores por razones que los chilenos desconocemos por completo. ¿Y hay alguna manera de solucionar eso, como en otros países? No sé cómo lo hacen en otros países que también tienen el mismo sistema. ¿No podría haber algún abogado paralelo diciendo que el fiscal no ha hecho esto, y yo obligo, y si ese abogado puede tener alguna relevancia en lo que hace o dice el fiscal, y no solamente quede en manos del fiscal hacer algo? ¿Ah? Bueno, eventualmente está, por ejemplo, la herramienta de la acusación constitucional, que se contempla también en la nueva constitución, que el fiscal puede ser acusado constitucionalmente, y que en el fondo el Congreso, la Cámara de Diputados, ejerza esa atribución cuando resulta del todo evidente que el fiscal nacional no ha ejercido sus atribuciones para instruir a los funcionarios dependientes de su servicio que los delitos sean perseguidos, todos, y en especial los de mayor gravedad. En el fondo, que no sea todo que termina en archivo. Yo creo que por ahí pasa, es como lo que dice Carlos, es complicado eso, porque tú también lo has dicho, es difícil poder conciliar todos los problemas que hay, pero yo creo que una de las razones, y que lo estaban expresando hoy día en las noticias, el presidente de Gasco, famoso, muy conocido por todos, que decía que había una tendencia a que las leyes no se estaban cumpliendo y que el Estado de Derecho se estaba decayendo, y creo que es una sensación. A mí personalmente me robaron 2 autos y me asaltaron la casa, y el fiscal, por supuesto, que es lo que estaba diciendo, se cierra porque no hay nada. Ya, ok. Porque Claro, a lo nadie mejor sabe porque... nada, ¿Ah? porque nadie sabe nada, nosotros no Claro. sabemos nada. Y chao, y se acabó. Pero sí, ok, está bien. Yo tenía seguro, no hay problema, pero otras personas no tienen nada y perdieron Es eso. ¿Ah? impresionante. Delitos violentos en el fondo que te vengan a decir, no, yo no sé nada, tú no sabes nada, nadie sabe nada. Oye, ¿y Exactamente. dónde está la función investigativa aquí de los Claro, delitos violentos? claro. Obviamente tiene que aquí haber una integración entre los distintos niveles de la institucionalidad. Necesitamos las cosas más cotidianas, que en general son lo que plantean los alcaldes: cámaras de seguridad en las calles, medidas en el fondo que impidan a los delincuentes huir. Hay unas ideas bastante interesantes que está proponiendo un candidato a alcalde de Vitacura respecto de estos temas. Y claro, ideas de ese tipo deberían replicarse en todo el país desde un punto de vista preventivo, de impedir que los delitos se ejecuten, pero también, una vez que estos sean ejecutados, necesitamos que exista de forma clara en la Constitución las atribuciones para que ningún órgano del Estado se mande solo, si en el fondo ese es el objetivo, de que buena parte del problema que tenemos hoy es que los miembros del Poder Judicial se cuidan entre ellos, se protegen entre ellos, porque ellos se califican entre ellos
y compadre, no le rinden cuenta a nadie. Entonces, es una cuestión muy complicada que ha funcionado siempre así, bajo el alero, bajo el amparo de esto que se habla de la independencia del Poder Judicial, que es muy importante, que los jueces sientan que tienen la independencia de fallar, en el fondo, de resolver en un caso específico, como ellos consideran es más ajustado a los hechos y a la ley. Pero la independencia no es absoluta, y por eso también uno puede presentar recursos en contra de lo que resuelva un juez, puede subir ahí a la Corte de Apelación y después a la Corte Suprema. Oye, y en términos administrativos también tiene que haber elementos similares, o sea, que estos gallos no tengan libertad completa para administrar el sistema de justicia como más les convenga o les interese, y que finalmente eso solo sirve para favores políticos, sirve para que se creen castas de protegidos, de gente que en el fondo permanece impune incluso ante conductas gravísimas como las que se detectaron hace algún tiempo en Rancagua, si no me equivoco, eh, que tuvo que transparentarlo, creo que Emilio Sala en la televisión para que la gente se enterara, y que nosotros vamos a creer que los ministros de la Suprema o otros ministros de Corte de Apelación no estaban enterados de lo que hacían estas personas. Es probable que sí. Entonces, necesitamos que todos los órganos del Estado le rindan cuenta a alguien, le respondan a alguien en términos administrativos y en términos de las decisiones que toman. No puede haber ningún órgano del Estado que 100% se mande solo. Bueno, ahí hay un mecanismo, bueno, yo no sé, a mí me gusta mucho o me gustaría en realidad que existiera un mecanismo o un organismo que pudiera recibir eh, las quejas de la ciudadanía, de la sociedad civil, y que pueda actuar sobre un fiscal, sobre un juez. No sé si será a lo mejor saliendo mucho de las normas jurídicas, pero la verdad es que en el fondo uno aprecia que la sociedad civil está como indefensa ante abusos, arbitrariedades y cosas de ese tipo, y no existen mecanismos institucionales que puedan dar cabida a eso. Bueno, lo que podría existir, por ejemplo, es que dentro de este catálogo de atribuciones que señalo yo, que le permitan a otros órganos, por ejemplo, al Senado, que tenga alguna atribución de fiscalización o de control respecto de aspectos administrativos dentro del Poder Judicial. O sea, no sé, estoy especulando aquí que el Senado, por ejemplo, revise las calificaciones de los ministros de Corte de Apelación, así por inventar. No estoy diciendo que necesariamente tenga que ser así. Pero por darte un ejemplo. Y que exista la posibilidad de que la ciudadanía pueda requerirle al Senado que ejerza esa función de oficio, en el fondo que solicite información antecedente al Poder Judicial respecto a algún caso concreto. En el fondo, que se contemple esa posibilidad de que la ciudadanía le pueda requerir al órgano encargado del control que ejerza sus funciones. Y que haya un canal formal para eso. Eso podría ser interesante. Sí, porque a uno le gusta el concepto que está sobre decir, oye, el Poder Judicial es independiente. Y a uno le agrada, digamos, que sea independiente, que no sea influido por otro poder. Pero eso llega hasta cuando el Poder Judicial funciona bien. Cuando ya empieza a funcionar mal, a uno ya no le gusta que sea tan independiente. Entonces, pienso yo que la nueva Constitución es una oportunidad, digamos, para establecer ciertos mecanismos, y sobre todo, digamos, en el sistema judicial, donde hay tanta tecnología para investigar, hay tecnología para hacer inteligencia. O sea, la prevención del delito o la investigación de otro delito de mayor magnitud, hay muchos mecanismos tecnológicos para investigar. Y eso me parece a mí que no sé si todos los fiscales están preparados para ello. Bueno, definitivamente eso de las capacitaciones internas, bueno, eso es algo de otro orden, ya no pasa por la Constitución, Sí. pero definitivamente tenemos que preocuparnos que todos los funcionarios públicos, especialmente de organismos tan críticos como Fiscalía, como todos los relacionados a, a administrar la justicia, estén capacitados y conozcan todas las herramientas que tienen a su disposición para ejercer sus funciones, y conozcan también las responsabilidades legales y éticas que tienen. En el fondo, que nunca más ocurra esto que les estaba comentando, que haya jueces que se sientan con la atribución de, por consideraciones políticas, no condenar a un delincuente
que ya tiene 3, 4, 5, 10, 20 detenciones anteriores, a presidio efectivo, como debería ser. ¿Cuántas detenciones anteriores tenían estos chiquillos que mataron a esta niñita en la encerrona que se hizo en Huechuraba, si no me equivoco? Fondo estaban en la calle porque varios jueces antes no los habían encerrado ya. Y este chiquillo después, y lo encierran por estas consideraciones porque dicen, no, es que le vamos a fregar la vida a este chiquillo si es que lo encerramos. Bueno, ¿dónde terminó él? Baleado muerto en la calle. El delincuente, me refiero. Sí. Entonces no ayudan a nadie, los jueces, ni a los delincuentes, ni a las víctimas. No ayudan absolutamente a nadie con estas consideraciones que al final lo único que redundan es en no hagamos nada. Y eso, es gravísimo. Sí, y eso yo creo que es grave, y además va generando de que delinquir o cometer un delito no tiene ningún costo, puedo hacer lo que quiero, y de hecho, bueno, yo creo que también nosotros somos un poco culpables, porque nosotros colocamos una regla y la saltamos, ¿ah? Todo, yo creo que muchos que andan en la calle andan sin permiso. Dijimos que para andar en bicicleta hay que colocarse casco y andar por la calle o en la ciclovía, y todos andan arriba de la vereda y no pasa nada, y andan sin casco. Entonces todas las cosas que pasando, pequeñas cosas, empiezan a generar después problemas mayores. Aguantamos un poquito un problema y después ya es incontrolable no haberlo tenido, como decía el alcalde de Nueva York, tolerancia cero. Inmediatamente hay que cortarlo, porque si no ya se agranda y todo el mundo se acostumbra que está bien hacerlo y no hay problema. Y eso entonces redunda también en los jueces y en los fiscales, y al final estamos todos, percibimos que no está bien, a pesar de yo creo que sí hay una parte bien que se hace bien, pero hay una parte que parece que la que percibimos más nosotros es la que se hace mal, y eso es lo que hay que corregir. No sé cómo hacerlo, ¿eh? Tú has dado alguna idea, pero yo no sé cómo hacerlo, me complica. Hay muchas ideas, la capacidad. Mira, lo bueno es que hay muchas ideas, hay muchas formas, hay experimentos que se han hecho en el extranjero. Tú citabas el caso de Nueva York, que fue muy interesante. Hay muchos otros casos también, experiencias que nosotros podemos revisar donde ha habido una lucha exitosa en contra de la delincuencia y se han disminuido las tasas de delito. Entonces, lo único que tenemos que hacer es exigirle nosotros a nuestros representantes, a los miembros que entren a la Convención Constitucional, que se den el tiempo de estudiar, que se tomen esto en serio, que no se convierta esto en otra cancha más de peleas políticas, ideológicas, livianas, en una especie de circo romano, con una inclinación casi que enfermiza, que creerán que con esto entretienen a la gente, no tengo idea, pero de verdad que se lo tomen en serio, que estudien, que se apoyen en asesores competentes. Está bien que no todos sean necesariamente abogados los miembros que entren en la Convención Constitucional, pero que se asesoren con abogados constitucionalistas serios. No esto que hay algunos dando vuelta por ahí que son políticos disfrazados de académicos. Algunos quieren incluso ser candidatos ahora a la Convención Constitucional y a ver si salen electos o no. Pero es importante que se tomen muy en serio esta función, que estudien muy bien cuáles son las experiencias positivas que se han encontrado en el extranjero, cuáles son las cosas que han funcionado bien en nuestra historia, y que no caigamos en este juego medio infantil de pretender prolongar en nuestra historia experimentos fallidos, ideologías fracasadas que nunca han funcionado. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que los votantes piensen en elegir personas, digamos, que puedan tener cualquier ideología política, pero que tengan principios de respeto a las reglas, que tengan principios de cumplir los pactos sociales, la Constitución, las leyes. Eso, porque basta con eso para mejorar mucho. En este momento hay una cantidad importante de políticos, y diría que muchos, que creen que ellos están por sobre la ley, ¿ah? y que ellos respetan solamente la ley que ellos creen, no respetan la ley que está escrita por todos. Así que, bueno, ha sido muy interesante, Luis Fernando, ¿ah? Yo creo que vamos a tener más oportunidades de conversar en este programa, porque los temas son complejos, pero son apasionantes para mejorar el país. Así que te agradezco mucho y, bueno, tus palabras. Yo les agradezco a ustedes la invitación, feliz de poder acompañarlos en otra ocasión, si les parece, y complementando lo que tú decías recién, que nos preocupemos de votar por gente que respete las reglas, que respete las libertades de las personas, que eso es lo que va a estar en juego en la Constitución,
y que crean en que el poder político, el poder del Estado debe estar limitado. Que no sean estas personas que andan dando vuelta por ahí, que quieren darle más poder y más atribuciones a los órganos del Estado, porque precisamente es con esas recetas, con esos experimentos, que después perdemos nuestras libertades y terminamos con burócratas o con políticos con atribuciones y competencias mucho más allá de lo que es razonable. Es así como se destruyen las democracias. Entonces seamos muy responsables en que votemos por gente que, punto uno, defienda nuestras libertades, y punto dos, defienda la idea de un Estado con un poder limitado. Un ejemplo muy reciente es lo que está ocurriendo con la pandemia, que hay un grupo de personas que deciden qué es lo que podemos comprar y qué es lo que no. Y eso es abiertamente, es y eso es insoportable. abiertamente inconstitucional, y se lo digo ahora mismo. Está establecido en la Constitución cuáles son las restricciones que se pueden aplicar en los estados de excepción, y restringir la libertad de empresa no es uno. Y lo dejo ahí porque sé que estamos en la hora. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando, que le vaya muy bien y ya volveremos. Patricio. Ya, muy bien, gracias. Muchas gracias, Luis Fernando, muchas gracias por las explicaciones muy claras, muy concisas, así que yo creo que ha sido un buen aporte para todos nuestros auditores y esperamos que la próxima semana en este horario también tengamos a Luis Fernando comentando algunos temas de interés. Así que nos vamos y nos vemos, Carlos, la próxima semana. Muchas gracias a todos, a los auditores.